El año 2018 fue un año electoral en Colombia. Los ciudadanos ejercieron el voto para elegir el Congreso de la República y el presidente que iba a dirigir el país los próximos 4 años. En el marco de esta agenda política, la Facultad de Comunicación y Publicidad y el Departamento de Humanidades, en especial el área de Ciencias Sociales y Políticas, realizaron un conversatorio como espacio de reflexión y debate en torno a los 4 temas determinantes en el contexto de las elecciones presidenciales del año 2018. La polarización de los partidos políticos, el papel de los medios de comunicación, las propuestas en torno a la educación y el programa de gobierno hacia la región pacífica fueron los temas que se discutieron en este conversatorio. Cuando hablamos de polarización es cuando utilizamos ciertos argumentos y los convertimos en un sentimiento. Es cuando tomamos un argumento que de por sí genera contradicción o genera un sentimiento muy fuerte y lo convertimos en una ideología. Entonces, por ejemplo, tomamos temas como la economía y entonces lo convertimos, no solamente ya no importa si queremos hacer una cosa u otra, sino importa cómo nos vemos y cómo nos relacionamos con otros en función a ese argumento. Y eso es lo que polariza, es hablar y no solamente además tomar mi argumento y defenderlo, sino atacar el argumento contrario. Definitivamente pueden no alineados caer en la polarización, porque la polarización es agarrar esa idea, digamos en el caso de Colombia, es agarrar la idea del proceso de paz y si yo defiendo el proceso de paz, entonces atacar a todo el que no lo defienda. O si yo no estoy de acuerdo con el proceso de paz, atacar a todo el que lo defienda. Y atacarlos no solamente con argumentos en función al proceso, sino también con argumentos que ataquen personalmente a la idea y a la persona que defiende esa idea. Bueno, algo que es muy importante es que el centro últimamente está siendo visto primero como personas sin ideología clara y sin ideas claras, sino que se mueven conforme las cosas suceden. Entonces, lo primero es decir en qué creo y qué quiero. ¿Qué voy a hacer si gano las elecciones? O sea, dejarle al electorado claro qué puede esperar de mí. Y lo segundo es crear una confianza y que el electorado no sienta que la persona de centro es o la que no tiene opinión o la que no sabe qué hacer, o la que estaba en uno de los dos lados y cambió, y entonces como no puede irse de derecha a izquierda, entonces va de derecha a centro y de centro a izquierda, o de izquierda a centro y de centro a derecha. O sea, es cambiar de opinión y, digamos, no tener una fidelidad a sus ideas. El papel de los medios de comunicación en estas elecciones no deja de ser diferente al de las otras elecciones. Simplemente está configurando unos estereotipos en cada candidato y está haciendo un mercadeo. Es un marketing de figuras y de candidatos. Y no está realmente informando equilibradamente. Hay un desequilibrio en la calidad informativa en cuanto a la mirada de los candidatos. Se concentra más en los debates personales y no en los programas como tal. Cada medio de comunicación le tiene intrínsecamente unos códigos que establecen sus normas éticas. El papel de los comunicadores frente al tema del debate electoral, frente a los medios, es una responsabilidad personal, una responsabilidad ética personal de cada comunicador, de cómo asume y qué papel juega dentro del proceso electoral. Unos buscarán educar, otros buscarán el escándalo, la chiva, la noticia de primera plana, pero no en la calidad informativa, sino en eso, en el escándalo. Y otros sencillamente buscarán la farándula, el detallito ese de farandulero que puede haber, que si se puso tal pantalón o se puso tal camisa. Pero los medios tienen que educar, los medios tienen que informar de cuáles son las propuestas, si existieran propuestas, y tienen que orientar a formar una opinión pública, pero no formar opinión pública. Algunas
pues tienen algunas similitudes, por ejemplo, tal como lo vimos en la exposición, Iván Duque está proponiendo condonar las deudas que tengan los estudiantes del ICETES, las deudas que tengan con el ICETES, si logran graduarse con honores en una universidad. Es decir, no hay allí un cambio estructural en torno y que enfrente precisamente el gran problema que nosotros tenemos frente a la educación superior. Vale decir que también está proponiendo que los chicos, los niños tengan un apoyo en torno a la alimentación y mayores cuidados en el sentido que puedan llegar desde esa primera infancia de educación con calidad y con todo lo que se requiere en términos de bienestar. Gustavo Petro es claro en decir que la educación debe ser gratuita, debe ser un derecho y por lo tanto debe estar en manos del Estado. Digamos que esa es su gran propuesta, al igual que Humberto de la Calle, que también propone que la educación debe ser gratuita, pero la propuesta en este sentido de Humberto de la Calle también gira en torno a que debe darse prioridad a las personas más necesitadas. Vargas Lleras está proponiendo, sobre todo él se centra mucho en la calidad, sin desconocer lo demás. Propone la Superintendencia de Educación y también seguir avanzando sobre aquellos requisitos para alcanzar una educación con mayor calidad. Fajardo está proponiendo hacer un gran pacto por la educación, donde realmente participen diferentes actores y desde ahí entonces fijar cuáles son los derroteros para la educación en todos sus niveles. Bueno, el papel de la comunidad universitaria es total, es decir, nuestro país y más los universitarios deben ser críticos, deben participar activamente de todos estos debates que se están abriendo, ser críticos, triangular la información y sobre todo tener la posibilidad de socializarla ante los demás ciudadanos. La academia tiene una gran responsabilidad en ese sentido, sobre todo los estudiantes. Si hablamos en términos, digamos, programáticos de propuestas para el Pacífico, pues no podríamos decir que hayan un consolidado de propuestas concretas. Hay una serie de afirmaciones y de discursos que pretenden incluir el Pacífico dentro de los programas presidenciales, dentro de los programas de gobierno, ¿no? Sin embargo, hay algunos que se han dado a la tarea de tener un estudio un poco más detallado de las condiciones actuales del Pacífico en educación, pobreza, desigualdad y entre otros factores. A nivel general podríamos decir que ese discurso, no tanto las propuestas o los programas, sino los discursos se centran en 4 perspectivas: infraestructura por un lado, acciones afirmativas de inclusión, el problema de los cultivos ilícitos que resultan el marco del proceso de paz muy importante a la hora de discutir, porque transversal a eso están las víctimas, está la seguridad, está la economía ilegal y los grupos al margen de la ley, y el aprovechamiento, por último, el aprovechamiento de las diferentes potencialidades, principalmente turísticas y bioturísticas de la región del Pacífico. La superación de la desigualdad y la pobreza se constituye en un elemento fundamental. También, asimismo, el reconocimiento y el empoderamiento de las comunidades dentro de las diferentes, o en el marco de las divergencias de los diferentes pueblos que constituyen el Pacífico, ¿no? No hay que olvidar que la diversidad étnica y cultural genera a su vez otro tipo de diferencias en el respecto a el manejo de la política, la relación con el territorio, la relación, digamos, con la educación, que hace necesario que esta región tan extensa pero también tan compleja adquiera una importancia y adquiera unas políticas diferenciadas en relación a aquellas que se plantean desde el centro. La academia somos responsables del fortalecimiento de los ejercicios democráticos, de la creación y de la reproducción de la conciencia política en nuestros estudiantes y en general de la ciudadanía. La academia debe generar recursos
cursos y debe generar espacios que le permitan a los jóvenes y a todo aquel que se acerca a ella, porque no es una cuestión generacional, que se puedan hacer reflexiones en torno a los ejercicios democráticos, a las prácticas y a las dinámicas políticas.